Buenas noches, bienvenidos a Algo Más que Belleza. Este es el contenido del programa de esta noche. Esta semana, en Algo Más que Belleza, Body Steam, drenaje linfático, presoterapia, el asma y los ácaros. La electrólisis es un campo que también se domina en estética, y las corrientes de alta y baja frecuencia interferenciales es un aparato que utilizamos nosotros las esteticistas para reafirmar, fortalecer la musculatura, etcétera, etcétera. Pero lo demás será que ustedes lo vean. Los tejidos vivos en general, en condiciones normales, tienen células con una carga positiva en su superficie, siendo el interior de la célula de carga negativa. Se dice que la célula está polarizada a ambos lados de la membrana como los bornes de una pila. Esta diferencia eléctrica potencial de reposo tras la membrana, como se denomina normalmente, está asociado a concentraciones iónicas desiguales en cada lado. El ion positivo extracelular más importante es el sodio, y el ion positivo intracelular más importante es el potasio. El potencial de reposo tras la membrana se debe principalmente a la difusión hacia afuera de una pequeña cantidad de iones, para que la membrana sea mucho más permeable y para que el sodio también lo sea. Normalmente, las células de las sabias adyacentes a tejidos sanos tienen carga de superficie de idéntica magnitud, pero al mantener concentraciones iónicas desiguales de las que depende el potencial de membrana, es un proceso metabólico activo que requiere una liberación de energía. En el caso especial de tejidos que son capaces de ser estimulados como los músculos y los nervios, la carga positiva de superficie solo está presente en células que se encuentren en estado de reposo. La excitación de tales tejidos eléctricamente, en el caso del músculo que nos ocupa hoy, se asocia con una descarga o incluso con una inversión de la polaridad de la membrana llamada despolarización. En el momento de la despolarización hay un aumento de sodio dentro de la célula que incrementa la positividad intracelular. La medicina que utiliza las corrientes eléctricas como forma de tratamiento se percató de las limitaciones impuestas por el umbral de sensibilidad que presentaban sus pacientes y de la dificultad de administrarlas con dosis y a profundidades adecuadas. Esto hizo buscar soluciones analizando qué factores eran los más determinantes en la sensación de calambre. Por otra parte, se realizaron estudios donde se demostraba que la frecuencia de las corrientes aplicadas sobre la piel era lo que más influía sobre las alteraciones motoras que éstas desencadenaban. Se había observado en diferentes ensayos clínicos que la resistencia que la piel presentaba al paso de la corriente eléctrica alterna senoidal o pulsatoria disminuía con el aumento de la frecuencia. Al subirla, se conseguían tratamientos más profundos. Después de detallados estudios, se ha llegado a la conclusión de que las corrientes senoidales son corrientes comprendidas entre los 4000 y 4100 hercios, y es la mejor tolerada, siendo por fin posible, con este tipo de ondas y frecuencias, la administración de dosis y corrientes adecuadas sin molestias para nuestros clientes. Así y todo, las ventajas terapéuticas y curativas de las corrientes eléctricas se producían en el rango de frecuencia comprendida entre 0 y 100 hercios, que eran las más molestas. El problema residía en cómo aplicar corrientes terapéuticas sin sobrepasar el umbral de sensibilidad. La solución práctica se halló de la siguiente manera. Se prepararon dos generadores de corrientes farádicas senoidales. Uno trabajaba a una potencia de 4000 hercios, o sea, por encima del umbral de sensibilidad, y otro desde los 4000 a 4100 hercios, cruzando los electrodos. Al mezclar las corrientes bajas y de alta frecuencia, la velocidad es tan rápida que el cerebro no tiene tiempo de percibir dolor ni calambre. Por eso se usan estas corrientes llamadas interferenciales, que en estética las usamos para destruir las células adiposas que están cerca del músculo y también para reafirmar, combatir y aliviar dolores o contracturas musculares, etcétera, etcétera. El efecto sobre el músculo estriado, como bíceps o tríceps, está formado por fibras musculares que tienen la capacidad de responder motoramente cuando son excitadas eléctricamente.
Las corrientes interferenciales que estamos viendo están formadas por impulsos senoidales de amplitud positiva y negativa, circunstancia que provoca la alteración del nivel de polarización de la membrana de las fibras musculares, ocasionando respuestas motoras. La respuesta se puede inducir con un mínimo impulso aislado o con muchos repetidos, formando un tren y estableciéndose la siguiente diferencia. Un impulso produce una contracción única. Si los impulsos van seguidos o agrupados en trenes, la contracción se mantiene con efecto sumativo. Cuando los estímulos con corrientes interferenciales superan el umbral motor, las respuestas dependen en gran medida de la frecuencia de trabajo. Obtendremos mejores resultados colocando los electrodos sobre el músculo o grupo muscular que deseamos tratar, que si la interferencia se produce en zonas musculares poco concretas. Por lo tanto, este aparato podría llenar todo el cuerpo de las placas, pero no es efectivo. Lo que acabamos de explicar es que vamos a zonas localizadas para que las corrientes hagan interferencias entre ellas y se trabajen zonas no más grandes de lo que comprende desde el pecho hasta la rodilla y viceversa. Nunca podemos trabajar todo. En otros tratamientos podemos trabajar brazos y otras zonas del cuerpo. Lo recomendable es ir en espacios cortos para que las corrientes se interferencien entre sí y probar a hacer lo que nosotros queramos. Ahora vamos a poner en marcha el aparato. Es un ordenador que ya una vez detectado el problema de la cliente, automáticamente va a poner las corrientes necesarias. Disponemos de más de 40 tratamientos, tanto terapéuticos como de belleza, y lo que vamos a hacer ahora es un tratamiento anticelulítico. Al contraer los músculos de forma rítmica y vibratoria, transmitimos la corriente a los tendones, cápsulas, ligamentos, fases, cicatrices, etc. Al hacerlo repetitivo pero en distinto sentido, tiende a dar elasticidad, provocando un desplazamiento entre planos tisulares y la liberación del medio intersticial. Este barrido hace que los músculos estriados se contraigan durante segundos. Y con Jacobo Sánchez, nuestro fisioterapeuta, nos vamos a que nos muestre cómo se realiza un drenaje linfático. El drenaje linfático debe hacerlo siempre un profesional, así que tomen muy buena nota. Vamos a empezar las técnicas de drenaje linfático por el miembro inferior. También es importante resaltar de nuevo que este drenaje linfático lo haga una persona profesional, ya que una presión excesiva puede llevar a unos resultados que no se desean, falsearlos e incluso inflamar los ganglios. Un drenaje linfático manual se diferencia de un masaje normal en que el drenaje debe ser hecho con presiones muy suaves, ya que la circulación linfática es más superficial que la venosa. Tampoco debe producir enrojecimiento de la piel y se ha de hacer sin crema. Y nunca debe causar dolor. Con estos aspectos, lo que queremos decir es que el masaje debe ser muy superficial para estimular lo que es la circulación del líquido linfático hacia zonas o puntos concretos. Los más importantes son los ganglios inguinales y el término de la clavícula. En esta posición es donde realmente la circulación se une al torrente venoso y es donde se reabsorben todas las inflamaciones, los restos grasos y demás. Estimularemos suavemente con la presión de los 4 dedos en los ganglios inguinales. Esto espolea las terminaciones para que luego pueda producirse un vaciado de las mismas con bombeos suaves. Primero la pierna, luego la técnica de los 4 dedos enfrentados e incluso en círculos fijos, que van subiendo siempre en dirección hacia los ganglios inguinales. Una vez hayamos vaciado estos puntos, que se harán con más tiempo porque es un masaje muy laborioso, requiere mucha paciencia y no se puede someter a la paciente a demasiada presión, continuamos hacia distal. Un punto importante es el hueco popítreo, que es la zona de máxima acumulación de líquidos en personas mayores. Después, pasaríamos a lo que son los gemelos y se hace la llamada técnica del dador, aunque también se podrían hacer bombeos y otra técnica aleatoria que es la de bombeo con elefante.
Luego pasaríamos al tobillo y realizamos un vaciado del tobillo, que también es una zona en la que se produce mucho edema por éxtasis. La parte superior del pie y un poquito desde los dedos. Esta sería, utilizando un mayor número de técnicas, la forma de vaciar o drenar manualmente el miembro inferior. Ahora pasamos al miembro superior. Es importante siempre empezar y terminar el masaje con esferas. Es un masaje superficial y que estimula las terminaciones nerviosas para luego poder realizar mejor el drenaje linfático manual. Estimular los terminales consiste en un movimiento rápido y enérgico que aguijonea el torrente circulatorio linfático para que éste vaya hacia las venas. Empezamos igual, de proximal hacia distal, un poquito después de haber estimulado el término en la cara posterior y anterior del hombro. También excitaríamos la circulación desde la zona de los pechos siempre hacia el término. Una vez hagamos este paso, volvemos a espolear el término para que siga drenando. Pasamos al brazo. Tomamos la mano de la paciente y hacemos las mismas técnicas a grosso modo que se hacían en el miembro inferior. Los bombeos y los círculos fijos se pueden hacer con 2 o 4 dedos, alternadamente con una mano y con la otra. Pasamos al codo y realizamos un vaciado del codo que se asemeja mucho a lo que son las técnicas del miembro superior en relación al inferior. Después se pasa al antebrazo, fijamos la mano otra vez y volvemos a hacer las mismas técnicas que se hacen con líneas imaginarias en las manos en la parte superior e inferior. Pasamos a los dedos, que se pueden drenar con técnicas de atornillamiento. Siempre estimulamos de proximal hacia distal y se repite de diversos modos. Volvemos a empezar teniendo en cuenta la estimulación del término y la axila, cara humeral y también cara torácica, el codo, la mano y los dedos. Terminaríamos otra vez con esferas. Para el vaciado posterior de la nuca también podríamos estimular los términos y después hacer círculos con 4 más 4 dedos enfrentados a ambos lados del cuello. Y siempre dirigiéndonos hacia la posición del término. La cara posterior junto con las apófisis transversales de las vértebras. Un poco más afuera, la cara lateral y anterior. Sería el paso previo al vaciado posterior de la cara, en la frente, en el párpado superior, inferior, labio superior e inferior y siempre hacia el término. Serían los pasos a seguir para esta zona. Terminamos con el drenaje linfático en la zona del abdomen. Es una técnica muy sencilla y lleva pocos pasos. Se repite la estimulación de ganglios inguinales, incluso en forma de T. Una vez realizada, se vuelven a hacer los roces. Y se pueden hacer círculos sobre los 4 dedos y los otros 4 en dirección a la cadera. Repetimos el proceso, se parte de la costilla y se llega a la espina y diacante superior, siempre partiendo de la estimulación de los ganglios inguinales, parte inferior y superior. Finalmente, hacemos el drenaje del intestino. Comenzamos por el colon ascendente, llegamos hacia las costillas, pasamos por el colon transversal y arribamos al colon descendente formando un triángulo. Así terminaríamos el drenaje por completo. Hay otra forma de hacer drenaje linfático y es drenaje linfático por medio de esta máquina, la presoterapia, que es lo que vamos a ver a continuación. Así que si ustedes no tienen el tiempo suficiente para hacerse un drenaje linfático, que suele durar 1 hora o a veces más, pues tienen la oportunidad de usar la presoterapia. Vamos con ello. Con este aparato que están viendo, vamos a realizar nuestro tratamiento de presoterapia. Muy recomendable si usted lo que desea es moldear el vientre, las nalgas o sus muslos. La forma de realizarlo es muy simple. La cliente se viste primero con un pantalón de un solo uso y luego se acuesta sobre la camilla. Se activa el ciclo peristáltico que ayuda a eliminar el estancamiento intersticial excesivo.
así como los fluidos que producen la fatiga o el cansancio y al mismo tiempo acelera el retorno venoso y linfático. Está altamente recomendado para la recuperación de las lesiones deportivas, para aliviar la fatiga muscular y mejorar el rendimiento de los atletas profesionales. Es el aliado y complemento indispensable del especialista vascular por sus facultades de retorno venoso y del especialista estético plástico, como coadyuvante del tratamiento pre y post liposucción. También para el dietista, como complemento y ayuda al régimen o como tratamiento preparatorio de la mesoterapia. En el campo de la estética es muy eficaz en múltiples procesos de adelgazamiento, como el preventivo o de reducción de celulitis, para la pérdida de volumen, mejora de la silueta, prevención de venas varicosas o de forma efectiva para toda la estructura de la piel. En definitiva, podemos decir que el aparato evita el desarrollo e interrumpe la acumulación de celulitis, previene y trata las venas varicosas, reduce edemas, moldea las piernas, brazos, nalgas y vientre, refuerza los tejidos de la piel y alivia el dolor en las piernas debido a embarazos, obesidad, etc. La clienta siente durante el tratamiento un masaje desde la planta de los pies. Una especie de bombeo parecido al drenaje linfático manual, pero que al ser mecánico no puede compararse, pero sí resulta eficaz como complemento de este, maximizando sus resultados. Es un tratamiento muy placentero, más económico que un drenaje linfático y es un servicio más que puedes encontrar en el Centro de Belleza Integral Rosy Martín. El siguiente reportaje trata del asma. En Canarias sabemos que se produce muchísima, a veces alérgica, a veces no, pero lo mejor será que ustedes oigan lo que dice nuestro médico especialista. Es en el sistema inmunitario o sistema defensivo del organismo humano en el que está encuadrada la alergia. Esta entidad está constituida por un conjunto de células que encontramos tanto circulando por la sangre como formando parte de distintos órganos. Su misión es reconocer la entrada en nuestro cuerpo de elementos extraños y organizar la defensa frente a ellos, es decir, la respuesta inmunitaria. Gracias a ella, reconocemos a las bacterias, los virus o los agentes ajenos a nuestro organismo como causantes de una infección, ya que si no fuera así, una simple gripe o un resfriado podrían tener consecuencias fatales. Pero también es la causante de serios problemas. Por ejemplo, en los trasplantes de órganos. Cuando identifican al nuevo órgano implantado como extraño e intentan combatirlo, se produce lo que conocemos como rechazo. Otras veces, se produce una respuesta inmunitaria ante la presencia de sustancias inocuas para el organismo que habitualmente son toleradas por este. Esta reacción exagerada se llama alergia y las sustancias que la desencadenan son alergenos. Los posibles alergenos son muy numerosos y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de diversos medios como el aire que respiramos, determinados alimentos, medicamentos, picaduras de insectos o por contacto, como en el caso de cosméticos o productos industriales. Y aunque a todos nos rodean estas sustancias, está claro que no reaccionamos igual frente a ellas. La persona alérgica desarrolla una respuesta exagerada cada vez que entra en contacto con una mínima cantidad del alergeno. La causa de la alergia parece deberse a una predisposición genética del individuo a sustancias que inducen a una reacción defensiva en el organismo. Más del 15% de la población es alérgica a alguna sustancia. Afortunadamente, la mayoría de las reacciones tienen escasa importancia y no ocasionan grandes molestias. Sin embargo, en otros momentos pueden ser extraordinariamente graves y precisar de intervención médica urgente. Puesto que el sistema inmunitario se halla presente en todo el cuerpo, no es de extrañar que las reacciones alérgicas sean capaces de desencadenar trastornos muy diversos como diarreas, conjuntivitis, rinitis, urticarias, eczemas o asma. El asma es una enfermedad pulmonar que se caracteriza por una obstrucción total o parcial de las vías aéreas, inflamación bronquial,
infiltración de la mucosa por eosinófilos y otras células, fibrosis subepitelial permanente, hiperreactividad bronquial o respuesta aumentada de la vía aérea frente a distintos estímulos. Como síntomas nos encontramos con tos, silbidos en el pecho, secreciones o flemas y fatiga. Tras su aparición, normalmente en forma de crisis, puede desaparecer en el transcurso de unos días o permanecer de forma continua con agudizaciones ocasionales más intensas. De forma atípica, puede existir exclusivamente como tos persistente o bien estar oculta como bronquitis de repetición en los niños. En todas las formas, es característica repetitiva el predominio nocturno de los síntomas. Pero es importante saber que el asma es, ante todo, una enfermedad difícil de diagnosticar, especialmente en niños menores de 5 años. Para diagnosticar el asma es necesario saber cuál es la frecuencia de la tos que sufre el paciente, si se presenta especialmente durante la noche, si los problemas que tiene para respirar empeoran después de la actividad física o durante una época específica del año, y desde luego el historial médico familiar es clave, al igual que la zona en la que vive el paciente. Se puede controlar el asma tomando la correspondiente medicación y evitando los factores que desencadenan los ataques, lo que se denominan fórmulas de control ambiental, intentando disminuir la exposición del individuo a los causantes de la enfermedad, como disminuir ácaros en casa o deshumidificadores de ambiente. Los medicamentos para el asma son diferentes para cada persona. Pueden ser inhalados o tomados en forma de pastillas, etc. Y vienen en dos tipos, de alivio rápido y de control a largo plazo. Los medicamentos de alivio rápido controlan los síntomas de un ataque o crisis de asma. Los medicamentos de control a largo plazo hacen que se tengan menos ataques y que estos sean de menor intensidad, pero no ayudan en el momento de una crisis. Los corticoides inhalados constituyen en la actualidad la terapia de primera línea, proporcionando beneficios sintomáticos y disminuyendo la necesidad de broncodilatadores. Los medicamentos contra el asma pueden tener efectos secundarios. La mayoría son leves y desaparecen por sí mismos, pero como sucede con todas las medicinas, su prescripción corresponde a un facultativo que además realice un correcto seguimiento sobre la posología y el tiempo del tratamiento. Por último, no hay que olvidar que la evolución normal de esta enfermedad es la curación en un gran número de pacientes. De hecho, en la infancia, antes de los 4 años, un 11% de los niños tiene asma, pero al llegar a los 18, solo un 4% persiste e incluso en este caso, con un correcto tratamiento y seguimiento médico, realizan una vida normal. Seguimos con nuestro sistema respiratorio y vamos a hablarle de los ácaros. ¿Sabían lo que son los ácaros? Pues esta noche seguro que van a saber mucho más. Ya hemos explicado que llamamos alergenos a sustancias inofensivas que causan reacciones alérgicas solo a algunas personas. Al entrar en contacto con el cuerpo humano, el sistema inmunológico se confunde y los toma por dañinos, liberando histamina y otras sustancias químicas que causan la reacción alérgica. Se cree que tiene origen hereditario, pero lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta por qué unas personas son alérgicas y otras no. Entre los alergenos más comunes se encuentran los ácaros. Son unos artrópodos, o sea, animales emparentados con las arañas. Tienen un tamaño de menos de 0,3 milímetros, por lo que solo son visibles al microscopio. Se pueden encontrar en diferentes ambientes y se reconocen como los responsables de las alergias al polvo doméstico desde finales de los años 60. Las especies que con mayor frecuencia producen alergia son las del género Dermatofagoides y deben su nombre al hecho de que su fuente predilecta de alimento son las escamas de la piel humana. Procede del griego dermatos, que significa piel, y fagos, que significa comer, es decir, comedores de piel. Por ello, se hallan en mayor cantidad en los colchones, porque es ahí en donde más alimento encuentran.
Es por ello también que la concentración de ácaros en las casas aumenta durante las épocas de cambio estacional, en primavera y otoño, con lluvias y temperaturas suaves, y suele disminuir durante los veranos, con clima seco y caluroso, y los inviernos, con clima seco y frío. Eso explica que los niños alérgicos a los ácaros se pongan peor precisamente en las épocas de cambio estacional y que con frecuencia anuncien los cambios de tiempo con una envidiable precisión. Para evitarlo, se recomienda ante todo una máxima higiene en el hogar, ya que los ácaros se reproducen rápidamente, más o menos una nueva generación cada 3 semanas, y hay que seguir también esta serie de consejos. En casa, si es posible, hay que reducir la humedad ambiental por debajo del 50%. En la limpieza diaria hay que utilizar paños húmedos y usar aspiradoras de agua revisando su filtro con frecuencia. Es importante evitar las moquetas, las alfombras, las tapicerías o las cortinas pesadas. Vivir, si es posible, en una zona seca y soleada y ventilar la casa a diario. Para los niños específicamente, recomendamos que se eviten muebles tapizados en el dormitorio. Hay que quitar las alfombras, así como los peluches de la habitación. En las camas debemos usar colchones y almohadas con fundas antiácaros. Ni la estructura de la cama ni su cabecera deben ser acolchadas y se recomienda que los somieres sean de madera. Se deben lavar las fundas del colchón cada 2 meses a temperaturas superiores a 60 grados y hay que lavar las mantas una vez al mes a 60 grados también. En los suelos y en las paredes no se recomiendan paredes pintadas o tapizadas con telas y tenemos que recordar que hay que lavar las cortinas cada 15 días. Por último, para los muebles, recomendamos que se prescinda de muebles tapizados y se cubran sillones y sofás con materiales impermeables y lavables. Bien, pues esta noche hemos terminado. Será hasta el próximo martes en que volveremos a estar con todos ustedes aquí en Canal 8. Buenas noches y feliz semana.